Se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, bueno, decir que esta sesión y la próxima del martes 11 abordan la materia que esta comisión acordó considerar en un primer momento en un seminario en Santiago, pero en definitiva se convocó a esta sesión y a la próxima por razones prácticas de mejor funcionamiento. Por ejemplo, ayer en Santiago había 12 sesiones que partieron a las 9 de la mañana y terminaron a las 7 de la tarde, entonces el espacio los días lunes se hace un poco complejo. De esta forma, hoy y el próximo martes se puede abordar este tema que dice relación con la problemática asociada al arrendamiento y subarrendamiento de viviendas en Chile, particularmente lo relativo a las condiciones de habitabilidad, la oferta disponible y la fiscalización. Esto se relaciona con uno de los proyectos que vimos en la sesión anterior, a propósito de la revisión de toda la agenda, que, como dijimos en esa oportunidad, los distintos invitados que vinieron señalaron que la fórmula adoptada por ese proyecto no daba real solución, toda vez que no habían efectivamente medidas de fiscalización que permitieran abordar derechamente el tema. Y por eso entonces se ha citado a esta sesión. El alcalde de Santiago, que es una de las personas que estaba más interesado en participar, señaló que hoy día tenía una reunión impostergable, pero que sí venía el próximo día 11. Y por otro lado, la Asociación de Municipalidades de Chile avisó ahora en la mañana que lamentablemente no podían asistir. Pero sí está presente el alcalde de Estación Central. También están los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y a propósito... Sí, correcto. Eso. Y además están también invitados la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile, que el presidente señalaba que podía ser interesante. Ellos, si bien hay mucha informalidad en los problemas que se relacionan con el arriendo y su arrendamiento, ellos tienen bastante información. Presidente, no sé si vemos al tiro los invitados para la próxima sesión o lo vemos al final. Porque aparte de el alcalde de Santiago, también va a venir el Ministerio de Vivienda. Hoy día va a estar como oyente, va a estar escuchando lo que se diga, pero ya vendría la próxima semana a exponer. Señor alcalde, se gusta. Por acá. Sí. Sí, sí. Señor presidente. Sí, senadora Aravena. Una consulta. ¿Sería posible pensar en la posibilidad de ampliar el plazo de indicaciones para el proyecto de copropiedad inmobiliaria? Pues nosotros, el equipo nuestro, estamos trabajando en ello, pero en realidad tenemos hartas indicaciones y me gustaría volver a darnos un tiempo para revisar todo en detalle. Entonces no sé si estaría la disponibilidad. Y además septiembre es un mes complejo, entonces... Presidente, para indicar, se cambió la semana digital y tenemos la sesión la última semana de septiembre, esa debe ser semana de trabajo en Valparaíso. Sí, está fijada para el próximo lunes 10. Efectivamente, la semana que viene después es la semana del 18 y después el 24, yo no sé si el Ejecutivo también o el día 1 de octubre, porque... No sé, ahí habría que... Senadora, pasémosla para el 1 de octubre porque esa semana y sería con un plazo definitivo, ¿no? Sí. Porque podamos advertir al resto de los senadores. Señor presidente, habría que solicitar esa autorización. ¿La sala? Claro, en la sala o, o los comités como estime. Vale. Don Carlos, no sé el aviso para que lo pidan en los comités. Ya. Además. 1 de octubre, ya, perfecto. Muy bien. Así lo acuerda la comisión. Bien, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. La sesión de hoy dice relación con una problemática creciente, lamentablemente, en muchas comunas urbanas de alta concentración, como son el subarrendamiento de las viviendas, lo que ha generado un conjunto de fenómenos sociales que están teniendo repercusiones serias en la convivencia. Hay un proyecto de ley sobre subarrendamiento, ha habido coincidencia
que siendo un proyecto que tiene la idea matriz de regular esta situación, no es suficiente y que debiera ser rediseñado. Por lo mismo, la Comisión acordó poder hacer una ronda de invitados para escuchar su opinión, en particular orientados a poder construir, presentar de manera colectiva a la propia Comisión un proyecto de subarrendamiento que dé cuenta de la problemática más real y concreta que está ocurriendo en el país. Para este objeto hemos invitado en el día de hoy del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, nos acompaña como siempre don Manuel José Errázuriz y don Gonzalo Casitúa. El señor ministro ha planteado que está disponible para venir. Eso será en la ocasión cuando ya tengamos una propuesta concreta sobre este tema. De la Municipalidad de Estación Central, su alcalde Rodrigo Holgado, bienvenido alcalde. De la Asociación Chilena de Municipalidades, señor alcalde Gonzalo Durán. Gonzalo, bienvenido. Viene más bien por la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿no? También don Felipe del Pino, alcalde de La Granja, que está por llegar, y el coordinador nacional don Miguel Moreno. Está también invitada a la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile. No sé si llegaron. Sí. También don Juan Cristóbal de la Jara y su secretario, la señora Marcia Marchán. Bien, no sé cómo partimos, algunas sugerencias, si pedimos al alcalde de Estación Central, luego la asociación. Bueno, Muy bien. Señor alcalde, don Rodrigo Delgado, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, presidente, también, por supuesto, saludar a todos quienes nos acompañan en esta comisión. Ahí se ve, sí. Bueno, efectivamente, para nosotros este ha sido un tema muy particular. Lo hemos visto ya desde hace una década puntualmente. Lo que pasa es que los niveles actuales de hacinamiento y los niveles actuales de ocupación de viviendas de manera irregular ya han pasado, por supuesto, por todos los niveles aceptables. Y lo digo de esa forma porque efectivamente estamos en presencia ya de una cantidad de propiedades, al menos en la comuna, significativas y además con niveles de hacinamiento crítico al interior de ella. Y esto comenzó hace una década con el primer proceso migratorio, económico latinoamericano que partió ya con las primeras comunidades peruanas, si se acuerdan, ¿cierto? Hace una década, pero tenía una configuración distinta porque eran muchos menos, ¿cierto? Porque las piezas también que arrendaban básicamente daban abasto para recibir a una familia o a una persona. Muchas personas llegaban solas también, arrendaban su pieza mientras buscaban otro tipo de trabajo, otro tipo de vivienda o se iban a trabajar a otras comunas y volvían los fines de semana, en el caso de las asesoras del hogar, digamos, que fundamentalmente eran quienes arrendaban piezas en ese entonces. Esto fue obviamente cambiando con el tiempo y se fue ya generando un verdadero negocio bastante complejo de poder dilucidar, porque aquí tenemos hoy día personas que quieren arrendar, una señora que quiere arrendar 3, 4 piezas, pero también tenemos galpones, ¿cierto?, que se han subdividido con 100 familias, viviendo en espacio de 2x2, 2x3, pagando lo mismo que muchas veces pagan una persona en un departamento, en el eje Alameda, ¿cierto? Pero pagan lo mismo por una pieza porque no tienen la capacidad para poder negociar efectivamente en esas condiciones. O sea, estamos hablando de migrantes que no tienen la capacidad de tener, no están bancarizados, ¿cierto? No tienen redes, no tienen aval, no pueden demostrar con su contrato de trabajo, ¿cierto? No, entonces, obviamente, su capacidad para negociar los obliga a ir a estas condiciones. Bien, algunos datos, ¿cierto?, que obviamente ustedes lo deben manejar de sobra, ¿cierto? El déficit habitacional, 400.000, esto depende cómo se mida. Ustedes saben que el déficit tiene muchas maneras de mirarlo, pero efectivamente hay cierto consenso entre 400.000 a 500.000 viviendas de déficit. Y solamente para hacer un parangón, el año 2017 ingresaron solamente entre ciudadanos haitianos y venezolanos cerca de 100.000 familias a Chile, porque entraron cerca de 300.000 personas, solamente venezolanas y haitianas, y eso si uno tiende a dividirlo por 3, ¿cierto?, da cerca de 100.000 familias. Por lo tanto, uno podría decir que solamente en el año 2017 el déficit habitacional, contemplando al migrante que requiere, por supuesto, vivienda, eso subió solamente en un año cerca de 100.000 unidades. Ustedes saben que
el tiempo de espera para un comité, para una persona que finalmente quiere tener su casa vía subsidio tradicional, 7 a 8 años, ¿cierto? Y 20.7% de eficiencia de materialidad según el último estudio. Entonces tenemos, por un lado, aquí yo estoy mezclando el tema de la integración con respecto al tema de la migración, pero lo estoy haciendo justamente con el objetivo de entender de que finalmente acá, detrás de la vivienda o detrás del hacinamiento, hay una necesidad social. Ahora, no todo el hacinamiento tiene que ver, o no todo el subarrendamiento tiene que ver efectivamente con la migración. También hay chilenos que están siendo abusados en este subarrendamiento, personas obviamente muy postergadas, personas que no tienen capacidad tampoco de ingresar a un comité de vivienda, que no tienen capacidad para arrendar en un lugar de mejores prestaciones, por supuesto también son parte de las personas y las familias que lamentablemente viven en este subarrendamiento. Entonces, llevarlo solamente al ámbito de la migración también creo que es un error. Acá también hay connacionales que también lamentablemente tienen este tipo de déficit y tienen que caer en estas redes, digo redes porque hoy día ya me da la impresión que hay muchas mafias ya detrás del subarrendamiento abusivo. No estamos hablando solamente de la señora Juanita, ¿cierto?, que quiere en su casa tener 2, 3 habitaciones, sino que acá también hemos detectado verdaderas redes que van comprando propiedades, que van comprando galpones, que van subarrendando, que le arriendan a un migrante, ese migrante subarrienda nuevamente. Entonces, la verdad es que estamos llegando a un nivel de complejidad con una necesidad básica de las personas que es preocupante. Entonces, pero si uno gira un poco la conversación hacia lo que ha sido últimamente también el tema de la integración, que también es una forma de resolver este tema, digamos. O sea, una forma de resolver es regular el subarrendamiento, pero también entregándole más oportunidad a la gente. Aquí tenemos dos factores que son importantes. Uno, el factor sociológico. En general, lo que hemos visto es que en general la gente se opone a la llegada de viviendas sociales cerca de sus casas. Digamos. Esto no solamente pasa en Las Condes. Yo ahí hice una crítica el otro día, dije a los medios de comunicación, creo que los medios a veces son un poquito elitistas a la hora de editar las noticias, de editar cierto lo que es la información, porque protestas por viviendas sociales cerca de conjuntos residenciales pasa en todo Chile. O sea, a mí el año 2012, un proyecto en Las Torres, con Gladys Marín, protestas intercomunales, porque eran varias comunas protestando justamente contra ese proyecto de vivienda social. Y hemos tenido otros proyectos que también la gente se ha opuesto. En Maipú se cayó un proyecto hace un par de años, el año pasado. Lo que pasó en Peñalolén, ¿cierto? Con el tema, ¿cierto?, de las protestas post Las Condes, que volvieron a abrir la herida con respecto a la comunidad ecológica, etcétera. Entonces, efectivamente, hay un tema sociológico. Y hay un tema también de el uso y el acceso al suelo, o sea, la cantidad de suelo y el costo del suelo. Porque suelo hay, digamos, terreno hay para poder efectivamente a lo mejor cubrir la demanda. Pero efectivamente el costo del suelo es el que muchas veces, y bueno, aquí está la gente del Ministerio de Vivienda, lo sabe mejor que yo. Entonces, nosotros comenzamos una política de entregarle a la gente la vivienda. Afortunadamente hemos logrado erradicar los campamentos de la comuna, ya en el 2012 lo logramos. Hemos logrado construir más de 1000 viviendas sociales, estamos construyendo otras 1000 más, justamente para dar abasto a estas personas que son básicamente personas connacionales chilenas, ¿cierto?, que han esperado 7, 8 años para tener su vivienda definitiva. Eso es un modelo de solución, pero claramente lo que hemos estado presenciando, lo que hemos estado sufriendo en el último tiempo, tiene que ver justamente con aquellas personas que no tienen capacidad para poder tener ese tipo de resolución. ¿Y qué ocurrió con ello? Bueno, ahí tenemos una lámina también que mostramos un programa también bastante atractivo que hemos construido más de 500 casas en sitios residentes para personas afectadas con termitas. O sea, ha sido otra solución también. Pero entrando de lleno a lo que es el subarrendamiento, lo más complejo, yo les quería hacer ese preámbulo para que vieran cómo ha sido la línea de tiempo y a qué nos hemos enfrentado finalmente. Nos hemos enfrentado, ¿cierto?, a muchas personas llegadas que le hemos dado solución, personas que tenían su sitio, abuelitas con termitas, casas muy deterioradas, las volvimos a reconstruir con programas también subsidiados, por cierto, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que para ambos conflictos, ambos problemas, el allegado que no tenía casa o la persona que teniendo su casa estaba deteriorada, teníamos respuesta en la ley, teníamos respuesta en el Estado, teníamos subsidios a los cuales apelar, teníamos finalmente trámites a los cuales poder acudir. Pero con respecto al subarrendamiento, los municipios estamos
finalmente enfrentándonos a algo que es desconocido y que tampoco tenemos en la legislación respuestas para poder solucionarlo. Entonces, por eso yo quería hacer este preámbulo, no quería hablar solamente inicialmente del subarrendamiento. Entonces entramos a una situación que es compleja. Efectivamente, la mayor cantidad de personas que están subarrendando hoy día son migrantes. Pero como decía, por supuesto, también no hay que solamente... ¿Y por qué quiero ser muy claro en esto? Me tocó estar como presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes en la Comisión de Gobierno Interior y también lo dije. Yo creo que es malo legislar con el diario hoy día en la mano. ¿En qué sentido? De que hoy día son migrantes, pero no sabemos qué ocurre mañana. Entonces, si cometemos el error de solamente haitianizar la discusión migratoria, de haitianizar la discusión del hacinamiento, podemos estar dejando de lado el día de mañana en la legislación fenómenos que pueden estar por pasar y que efectivamente hoy día no los conocemos. Porque así como cuando Chile envió fuerzas de paz, ¿cierto?, a Haití y no discutió que iba a pasar esto del túnel migratorio, que iban a llegar muchas personas sintiéndose atraídas por la realidad chilena, el día de mañana puede ser otra realidad latinoamericana o incluso de otras latitudes que a lo mejor venga a Chile y que efectivamente sigan recargando esta situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente, si hay 400.000, 500.000 viviendas de déficit para chilenos, el migrante no tiene ninguna opción, digamos, ante esto. Por costo, por ubicación, ¿cierto? Por traslados, por prestaciones, por equipamiento. Y lo que ellos buscan, y aquí, no sé si lo vieron en el LUN, hace un par de días atrás, sacaron nuestros mapas de calor, que no se ven muy bien ahí, pero que tiene que ver con que nosotros construimos mapas de calor justamente en la comuna en donde están ubicadas las viviendas más hacinadas de migrantes y todas aquellas obviamente están en los ejes estructurantes o cerca de los ejes estructurantes, por supuesto, donde hay casas más antiguas que se pueden modificar, que se pueden subarrendar, que tienen varias piezas. Esto no va a ocurrir obviamente en casas más pequeñas donde a lo mejor no se pueden subdividir, pero son casonas que están en un eje estructurante donde obviamente tienen una cantidad de metros cuadrados los dueños o los subdueños para poder de alguna forma hacer este tipo de equipamiento. Entonces, efectivamente esto ha salido bastante en la prensa y tenemos una situación acá que está afectando la calidad de vida no solamente de las personas que viven en esta vivienda. Estamos hablando de hacinamientos críticos. A mí me ha tocado ver 40 familias con un baño. Eso ha sido lo que más he visto. Porque en otras comunas o en otras dicen 30 familias con un baño. Me ha tocado ver 40 familias con un baño, digamos, y si eso lo multiplicas por 3, son más de 100 personas con un baño. O sea, situaciones del punto de vista de higiene, del punto de vista de salud mental. O sea, su salud mental se ve tremendamente deteriorada. Me tocó ver una niñita que, como cada una de estas piezas es una unidad económica distinta, una unidad también familiar distinta, cada pieza cocina aparte. Tiene su balón de gas, ¿cierto? Son cocinillas, en 3x3. Y me tocó ver una niña que tenía 5 años y estaba pesando cerca de 30 y tantos kilos, o 40 kilos. Y era porque la niñita recorría las 40 piezas y las 40 piezas la alimentaban. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el hacinamiento no solamente es imaginarse un montón de gente apretada en una pieza, sino que también tiene consecuencias insospechadas desde el punto de vista de la salud mental, de los hábitos alimenticios, de los trastornos de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso el día de mañana tiene un costo gigantesco para el país. Si no logramos hoy día trabajar eso, el día de mañana vamos a tener adultos mayores, vamos a tener estos niños, que hoy día mucha gente los ve como tan simpáticos, los niños, ciertos migrantes que están en las salas cunas, qué sé yo, vamos a tener niños que el día de mañana van a crecer, como lo que pasó en Francia, en Alemania o Estados Unidos, entendiendo que no son de aquí, no son de allá, no son chilenos, no son haitianos, porque fueron postergados, porque fueron menospreciados, porque vivieron un ambiente obviamente muy complejo. Y vamos a tener el día de mañana el fenómeno, ojalá que no, digamos, pero el fenómeno que vimos en Francia con respecto a las pandillas, ¿cierto?, de jóvenes que no se sentían. Entonces, esto tiene consecuencias, el hacinamiento no es solamente un tema físico, a eso quiero llegar, sino que también tiene consecuencias desde el punto de vista sociológico y en lo que va a venir para adelante. Hoy día los migrantes que llegaron a Chile son más bien jóvenes, 30, 35 años, pero en 20 años van a ser adultos mayores, y 20 años en políticas públicas no es nada. Entonces, si no logramos hoy día definir efectivamente lo que va a ocurrir con el tema de la vivienda, puede ser dramático el día de mañana. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nosotros hemos trabajado, y ahí tenemos el mapa calor de también dónde están yendo a los colegios. Esto entiendo que no es muy común que las comunas lo tengan, pero si ustedes cruzan
vivienda, educación y trabajo de migrantes, se van a dar cuenta de por qué viven donde viven y por qué están disponibles para sacrificar justamente calidad de vida versus el servicio, el equipamiento. Porque cuando uno conversa con los migrantes haitianos fundamentalmente, ¿por qué vinieron? Bueno, a muchos efectivamente lo engañaron, pero también muchos llegaron porque sus parientes, sus amigos le mandaban una información y le decían, ¿sabes qué? Cuando tú llegues a Chile, al otro día, tu hijo va a estar en un colegio, le van a entregar un computador, un buzo, ropa, va a tomar desayuno, va a almorzar, y eso en Haití lo logra el 0,001% de la población más rica. Entonces ellos están disponibles a sacrificar lo que es vivienda en términos, ¿cierto?, del deterioro que uno ve, digamos, en virtud, ¿cierto?, de donde están viviendo, por el bienestar de su hijo, por ejemplo. Y por eso las matrículas escolares en los colegios públicos municipales, ¿cierto?, ha subido de esta manera. Bueno, y el trabajo también, el trabajo fundamentalmente, trabajo muy precario. Entonces, esto es un circuito. Eh, Nosotros hemos definido en la comisión 4 ejes, que es vivienda, educación, salud y trabajo. Yo creo que no se puede ver cada uno tampoco de manera aislada. ¿Ah? La vivienda es consecuencia de una precariedad laboral. Porque si tuvieran un contrato, si tuvieran la posibilidad de mostrar, ¿cierto?, sus ingresos, si pudieran bancarizarse, si pudiesen tener, ¿cierto?, una liquidación, si pudiesen tener una tarjeta, un cheque, bueno, a lo mejor estarían viviendo en un departamento que al lado de esto, ¿cierto?, por supuesto que es una condición infinitamente superior. Entonces, la precariedad laboral lleva a la precariedad también de la vivienda, y así hacia abajo, ¿m? Lo que tiene que ver con salud, tal vez, y otro tipo de prestaciones. Entonces, nosotros qué proponemos y qué estamos trabajando en la comuna, no, y aquí viene ya un poco la parte medular con respecto a, la, a lo que fuimos invitados. Eh, En lo personal, yo creo que acá debe haber una especie de alianza público-privada, en el sentido de darle al privado la opción de ir al municipio en cuestión, a la elección de obra y decirle, mira, yo, sincerar el tema. ¿Mm? Porque por ahí alguien dijo alguna vez, oye, si los municipios pueden clausurar todo esto, ¿por qué no lo hacen? ¿Ah? Un ex intendente. Y yo le dije, en realidad, bueno, estábamos varios alcaldes, le dije, ¿con cuántos migrantes se pone usted? ¿Ah? 30.000, de Recoleta 20.000, Santiago, y sumamos 120.000 migrantes en la vereda mañana, en las veredas mañana. O sea, no es la solución. Entonces yo creo que acá el privado que quiere invertir en esto, que quiere hacer de esto un negocio, yo creo que hay que darle la posibilidad de que vaya al municipio y alguien le diga, mire señor, usted quiere arrendar piezas de manera transitoria, porque ese puede ser el concepto. Bueno, este es el listado, ¿cierto?, de solicitudes que usted debe hacer. Tiene que cumplir con normativa de ventilación, de cableado eléctrico, de cortafuego, de densidad, de espacios comunes, tener una lavadora, tener un baño cada 2 o 3 familias, no sé, etcétera. Y eso le permite certificarse con un sello a la propiedad en donde hay un arriendo digno de piezas transitorias. Porque, en definitiva, si nos obligan a los municipios a entrar y clausurar, como lo hacemos clausura. Hacemos clausura, pero a nosotros nos costó un mundo llegar a un modelo de clausura. Nosotros estamos clausurando hoy día la actividad económica dentro de la casa. No estamos clausurando la propiedad en sí. Llegamos a ese modelo. ¿Ah? Porque junté a los jueces de policía local, ¿cierto?, al director de renta, inspección, etcétera, hicimos un modelo para poder efectivamente llegar a la clausura de estos lugares, pero definimos que la mejor manera y la manera más legal de hacer este tipo de clausura, porque los municipios no podemos entrar a fiscalizar una propiedad privada, digamos, porque sí. Tenemos que tener un motivo, digamos. ¿Ah? Generalmente es porque hay un incendio, porque hay una denuncia, pero cuando tenemos la sospecha de que se está haciendo, efectivamente se está ejerciendo este tipo de subarrendamiento legal, lo que hacemos es entramos, certificamos que hay una actividad económica no declarada y clausuramos la actividad económica y con eso tienen que obviamente dejar de hacerlo, que finalmente es como clausurar la propiedad, pero no técnicamente se clausura la actividad económica. Y eso nos ha permitido poder regular ciertas situaciones. Ahora, ¿cuándo llegamos a hacer eso? Cuando ya es insostenible para ello, para el barrio, la situación. Porque hay lugares que efectivamente son un peligro y al final del día la vecina vive tan mal como ellos. Porque vive preocupada que esto se va a quemar en cualquier momento, vive preocupada por la fiesta, por los gritos, por los olores, por la evacuación de agua. Entonces esa señora nos exige al municipio hacer algo y ahí es donde entramos, ¿cierto? Ya hacemos este tipo de clausura. Pero yo creo que en definitiva
cuando yo digo sincerar me refiero a que, porque aquí tenemos dos opciones, o nos hacemos los tontos, que creo que no es el caso, porque por algo estamos acá, o enfrentamos el tema. Y al enfrentarlo podemos decir, ok, se acaban este tipo de propiedades, pero de verdad vamos a generar un problema sanitario gigantesco. Yo lo que creo, de acuerdo ya a lo que hemos estudiado con mi humilde opinión, es que debiésemos entregarle a los privados en vía ordenanza o vía modificación legal, y ahí estamos con una discusión también hace tiempo con los abogados, de que exista tipificar el arriendo transitorio de piezas, por ejemplo. Entonces, el privado que quiera hacerlo, que vaya al municipio y que haga las mejoras, haga las obras necesarias para tener ese sello. Y entregar un arriendo digno, normado, de calidad, obviamente, en las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque el migrante a lo mejor, como el migrante, que es la mayoría, digamos, hoy día, no necesita a veces los espacios que necesita una familia, porque a veces llegan solos o llegan parejas jóvenes. Obviamente que el espacio de una pieza le es suficiente, por ahora. Entonces, ese espacio, normarlo y entregarle un certificado y un sello, tal como se hizo el sello en su momento del gas, el sello, en donde ese sello acredite que cumple la normativa. ¿Ya? Es una realidad bien compleja, yo creo que no ha sido fácil abordarlo, pero hoy día ya estamos pasando a un nivel en que la comunidad nos está exigiendo, porque antiguamente uno tenía muchas veces la denuncia solamente del que vivía adentro, pero hoy día es el barrio el que está siendo afectado. Ya no solamente la señora que tiene el muro pegado a estas propiedades, es el barrio completo el que exige soluciones. Y hoy día, mientras esos migrantes no puedan trabajar, no puedan, ¿cierto?, demostrar ingresos, no puedan tener su certificado, no puedan tener una red de apoyo, no puedan tener las condiciones mínimas, la verdad es que esto va a seguir siendo un problema. Y ojo, que hoy día estamos hablando de los haitianos, que en su gran mayoría son los que viven en estas condiciones, por las distintas precariedades que tienen. Pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque los venezolanos que llegaron en 2017 llegaron con ahorro, llegaron con capacidad de emprendimiento, llegaron con una calificación muy distinta a los que tal vez están por llegar. Los venezolanos que han quedado ahí entre Colombia, Ecuador, los que estamos viendo en la televisión, que vienen caminando, no vienen con esa misma realidad. Y si vienen a Chile, tampoco van a tener la capacidad tal vez de arrendar un departamento. Y van a buscar soluciones como esta. Y el día de mañana sigue la crisis en Argentina y a lo mejor va a llegar también una cantidad importante de personas que a lo mejor tampoco puedan llegar a arrendar y van a buscar soluciones como esta. Porque la informalidad va generando más informalidad. Entonces, por eso yo digo, ojo con solamente haitianizar esta discusión migratoria y haitianizar la discusión del hacinamiento de las casas. Yo creo que eso sería un error porque finalmente tenemos que mirar que los procesos son dinámicos y que la necesidad de vivienda, lamentablemente, es algo que va a perdurar en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde Rodrigo Holgado, de Estación Central. Quiero recordar a nuestros invitados y también a los miembros de la comisión de que, por cierto, esta sesión está siendo transmitida en directo por TV Senado, luego repetida. El tema es de trascendencia, ha habido mucho interés, hemos seleccionado la intervención de los alcaldes, de la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Corredores de Propiedades, con una exposición preliminar, pero este es un tema que interesa no solo en la región metropolitana. Alcalde, quiero recordar de que en ciudades como Concepción, Puerto Montt y en el norte de Chile, la fluctuación tiene las mismas características, por lo tanto es un tema nacional, no solo radicado en la RM, región metropolitana, o en las comunas de alta densidad urbana de Santiago. Quiero ofrecer la palabra al alcalde don Gonzalo Durán, de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchas gracias. Alcalde, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los senadores y senadoras presentes. Primero quiero destacar que la Asociación Chilena de Municipalidades está sobre representada hoy día porque Rodrigo Delgado es nuestro presidente de la Comisión de Migración y efectivamente creo que son temas que están bien integrados, de manera que me alegra que hayamos podido incorporar esa variable y decir que en virtud de eso mismo voy a pasar rápidamente todas las primeras imágenes porque
muchas de ellas son más bien de diagnóstico, de datos cuantitativos y cualitativos respecto del fenómeno habitacional en el país y especialmente en materia de arriendo, subarriendo. Decir que efectivamente compartimos el diagnóstico en orden a que, si bien es cierto, no es exclusivo ni privativo de la población migrante, el fenómeno migratorio es indudablemente un factor que ha contribuido decisivamente a aumentar la brecha y a precarizar las condiciones de arriendo y subarriendo, que probablemente es un elemento nuevo y distintivo, en el sentido de que se ha masificado una forma de arriendo y subarriendo de extrema precarización. Y ello atendiendo a cosas que dijo el alcalde Delgado. La primera es que muchas veces la población migrante paga por concepto de arriendo o subarriendo cantidades que están más o menos en el mismo estándar que cualquier otro arrendatario en el mercado. La diferencia es que, aprovechándose de una situación de falta de regularización, a veces aprovechándose incluso de consideraciones lingüísticas, como en el caso de la población haitiana, o que no es sujeto de crédito en la banca, en fin, se produce en condiciones de mercado similares una condición de arriendo o subarriendo en condiciones infrahumanas. Y esto, evidentemente, ha complejizado el problema, incrementado también por fenómenos sociales y demográficos. Hoy día hay una oferta de vivienda muy importante destinada a familias monoparentales. Hoy día tenemos una condición de falta de suelo disponible que agrava la capacidad no solo del Estado, sino también de los privados de generar mayor oferta de vivienda. De manera que compartimos plenamente la importancia de establecer una regulación para estos efectos. Todos los datos de diagnóstico los vamos a saltar. Solo agregar que otro factor que probablemente ha aumentado la brecha es también el fenómeno del último terremoto que experimentó nuestro país, que significó un deterioro significativo de gran cantidad de viviendas, aumentando también las condiciones de hacinamiento. De hecho, un dato: Independencia, la comuna de la que soy alcalde, es la comuna de todo Chile con mayor cantidad de población migrante en términos proporcionales, la cuarta en términos absolutos. Tenemos un 31% de población migrante, como comentábamos con mi colega, eso a datos del censo. Hoy día puede ser que eso se haya incrementado y que es la tercera comuna con mayor hacinamiento del país. Este fenómeno se acentúa y consolida en las comunas centrales y pericentrales de la región metropolitana y en las principales ciudades, especialmente del norte del país. ¿Por qué? Porque son comunas como Estación Central e Independencia, donde tenemos casonas antiguas, muy cerca de servicios, muy cerca de oferta de empleo, pero casonas que son fácilmente dividibles por piezas en lo que se ha denominado viviendas colectivas. ¿Y qué hacemos nosotros, junto con lo que señaló el alcalde Delgado, de fiscalización por haber una actividad económica no regularizada? Lo que hacemos es, a través de la Dirección de Obras, verificar las condiciones de la vivienda y si ésta no cumple con las condiciones de seguridad apropiadas, esto es, desde el punto de vista sanitario y especialmente desde el punto de vista de condiciones como la eléctrica o segundos pisos hechizos sin ningún tipo de regulación que pueden generar condiciones graves para la seguridad, para la integridad física de las personas, lo que hacemos es declarar la vivienda inhabitable, cuestión que permite la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El punto es lo que decía mi colega: una vez que declaramos la vivienda inhabitable, tenemos que decidir qué pasa con las personas que allí viven, y si bien es cierto, tenemos algunos programas sociales que nos ayudan a reinsertarlos, por lo menos en un primer esfuerzo, lo cierto es que se va consolidando una situación de falta de alternativa de vivienda en condiciones adecuadas y justas, lo que agrava el problema en el corto plazo. Y finalmente decir que en el caso de las viviendas colectivas, junto con todas las cosas que dijo el alcalde Delgado, decir que hemos detectado una situación grave de vulneración de derechos
también, producto de las condiciones de hacinamiento, especialmente con los niños y niñas que allí viven, aparte de la proliferación de otras dinámicas sociales, como por ejemplo las casas donde se cuidan a niños durante el día sin ningún tipo de resguardo sanitario, físico, para qué decir pedagógico, didáctico, en fin, y tienen a los niños en una pieza de 3x3, 8 horas al día viendo televisión para mantener los cuidados de manera que sus madres puedan salir a trabajar. De manera que estamos en presencia de un fenómeno de extraordinaria gravedad. ¿Y qué hemos propuesto? Efectivamente, primero, reconocer la situación de arriendo y subarriendo de estas características, que es una situación nueva, establecer estándares mínimos, un poco en línea con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones para las propiedades que se destinen a este uso, reconocer la condición de vivienda colectiva o vivienda subdividida para efectos de que pueda desarrollarse una actividad económica, por supuesto, regulada, y que al mismo tiempo esa actividad económica pueda ser reconocida como actividad económica y por tanto que pague los derechos que corresponden. Aquí hay una situación de abuso gravísimo que genera un deterioro físico de los barrios, porque resulta mucho más rentable una vivienda que en condiciones normales eventualmente se puede arrendar en 300, 400 mil pesos. Es más rentable dividirla por piezas, tener a la gente en condiciones infrahumanas para sacarle 1,5 millones, 2 millones o más de pesos por esa misma vivienda. Y por tanto se ha generado un negocio que no es solo el negocio del arriendo o subarriendo, sino el negocio de personas que se dedican a comprar viviendas antiguas para explotarlas a su máxima capacidad, por sobre su capacidad, de manera de generar esta actividad lucrativa. Si nosotros tuviésemos facultades para, reconocida esta actividad económica, fiscalizar no solo desde el punto de vista de la habitabilidad, sino efectivamente desde el punto de vista de esa actividad económica, cobrar los derechos que corresponden y que el dueño de estas propiedades deba cumplir con un conjunto de requisitos, eventualmente nos ayudaría a ir modelando un nuevo modelo de arriendo y subarriendo que efectivamente garantice condiciones de seguridad y de dignidad. Y por tanto, este mercado debiera considerar no solo los factores de oferta y demanda, sino también factores relacionados con las exigencias físicas de las propiedades, las exigencias que debieran tener las personas que se dediquen a esta actividad económica, sea en condición de arriendo o de subarriendo. Ya está dicho, esta actividad económica es una actividad que no paga impuestos, cosa que además permitiría, no impuestos sino derechos. Esto permitiría que los derechos que genera esta actividad económica podrían los municipios efectivamente destinarse a la reinversión en políticas sociales, especialmente de vivienda, que los municipios estamos desarrollando. Hay que recordar la iniciativa de vivienda, de construcción de vivienda para arriendo, que se ha denominado inmobiliaria popular y que en realidad es una política del Estado de Chile que se implementó ya desde hace un par de años como de manera piloto y que tenemos varios municipios. Está el tema de la construcción de vivienda, proyectos de integración social, que también es una política de Estado de hace algunos años que el alcalde Lavín visibilizó, pero que se ha venido desarrollando por privados desde hace tiempo y los municipios cada vez más conforme tengan disponibilidad de terrenos para aquello. Y por tanto, en la medida en que paguen estas actividades derechos municipales, esos derechos podrían permitir la consolidación de estas políticas municipales que están destinadas a resolver parte del déficit de vivienda. Por supuesto, la legislación debe incluir el que los propietarios de estos inmuebles se hagan cargo, se hagan responsables del mantenimiento de las propiedades, porque además aquí tenemos otro fenómeno y es que arriendan
o se subarrienda en condiciones de alta precarización y adicionalmente cualquier mejora para acercarse siquiera mínimamente a condiciones de dignidad, muchas veces el propietario las traspasa al arrendatario abusado. Es decir, si el arrendatario abusado quiere, por ejemplo, mejorar las condiciones eléctricas porque se da cuenta que hay una condición de riesgo, traspasa esa responsabilidad al arrendatario. Y nos parece que, por supuesto, en condiciones adecuadas, además la legislación debe considerar la responsabilidad del propietario en las condiciones de mantenimiento general de la propiedad, sin perjuicio de las obvias responsabilidades que tiene el arrendador en el sentido de mantener las condiciones en las que reside la propiedad. Probablemente se podría buscar mecanismos que estimulen también a los propietarios para efectos de que generen remodelaciones a las propiedades para efectos de establecer este tipo de subdivisión, o aun cuando no hayan condiciones de subdivisión, que las propiedades estén en condiciones de ser arrendadas o subarrendadas. Eso, yo traté de evitar repetir todas las otras cosas que señaló mi colega, que compartimos plenamente. Este es un tema transversal de todos los municipios y, en conclusión, decir que nos parece relevante que se legisle en esta materia, que se reconozcan las distintas formas de arriendo y subarriendo, que se establezcan responsabilidades a los propietarios y que esta actividad, no solo como actividad económica, sino por las implicancias sociales que esto tiene, sea reconocido y que implique el pago de los derechos correspondientes, dotando por esa vía a los municipios de la capacidad de fiscalizar por razones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por efectos de la Ley de Rentas Municipales como actividad económica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Gracias, alcalde Gonzalo Durán, de la Comuna de Independencia. A esta sesión también estaban invitados y han llegado hace ya un largo rato la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile, su vicepresidente, me señalan, don Juan Cristóbal de la Jara, y su secretaria nacional, señora Marcia Marchán. Quiero ofrecer la palabra a la asociación, sé que de ustedes va a hacer uso de la misma, los términos que hemos señalado, recordando lo que estamos transmitiendo directamente por el canal de TV Senado esta sesión, que solo quiero comentar de que las dos intervenciones de los alcaldes han estado fuertes, han ido mucho más allá de la percepción que al menos teníamos de la urgencia y la gravedad de los hechos. Todo indica que sobre esta situación hay que actuar ya, ahora. Quiero ofrecer la palabra entonces, Gonzalo, alcalde de Independencia. Un segundito, presidente, pero muy importante que con el propósito de no alargarme, olvidé señalar que además la regulación de esta actividad permita que esta actividad esté mediada por un contrato de arrendamiento o subarrendamiento, porque la enorme mayoría de casos a las personas simplemente y con suerte se les entrega un vale, un recibo, un papelito por el monto del pago por la pieza, y esto se traduce en que el dueño de la propiedad le pide el desalojo a quien arrienda en cualquier momento, en cualquier circunstancia, extremando la condición de abuso. Y al haber un contrato, obviamente que esto permite resguardar los derechos de ambas partes. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias, alcalde Gonzalo Durán. Quiero ofrecer la palabra a don Juan Cristóbal de la Jara, vicepresidente de la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile. Muy buenos días a todos los miembros. Bueno, me excusa porque nos costó llegar por el problema de estacionamiento y no hemos perdido muchas partes de lo que ustedes estaban hablando, al tema, no hemos pescado al final, pero nos damos cuenta que el problema efectivamente pasa por un tema de regulación. Es un fenómeno nuevo. O sea, estos arriendos colectivos se están generando, es un fenómeno que no estamos preparados para ellos y realmente hay que regularlo y en forma rápida. Nosotros, como Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Chile, preparamos a corredores con las leyes normales, diríamos, pero con este fenómeno, evidentemente nos desmarca de la realidad. O sea, es una cuestión totalmente nueva.
nosotros hacemos contratos directamente, arrendamos a personas, no a colectivos. En todos nuestros contratos, los arriendos dicen expresamente que no se puede subarrendar, pero eso lo hacemos con personas naturales, ¿ya? Hoy día vemos lo que yo estaba escuchando ahí, que es muy común, el inversionista está cambiando su dirección, compra una casa y hace un colectivo porque en vez de sacarle 300 le saca 1,5 millones y 2 millones. Lo estamos viendo. De hecho, cuando uno vende propiedades, vemos que hay un mercado de gente que está buscando propiedades con esas características para hacer aquello, o sea, arrendar colectivamente. Ahora, cuando el dueño lo hace, ¿quién lo controla? Nadie. Nosotros sí controlamos cuando nos dan una comisión de arriendo. O sea, nosotros nos preocupamos efectivamente de eso. En el contrato, todos nuestros contratos los estamos arrendando a personas naturales o a una institución y especificamos siempre para qué es el uso. Y ponemos una serie de restricciones. Y si esas restricciones no se cumplen, nosotros los demandamos. Pero con lo que estamos hablando ahora es un fenómeno que no se puede controlar, sino que hay que crear otros mecanismos para controlarlo. Es bastante complejo. Marcia, yo te doy la palabra porque ella ve mucho este tema. Bueno, buenos días. Señora Marcia. Buenas tardes. Mil disculpas también, nos atrasamos por el tema del taco que había acá. Nosotros hacemos cursos de corretaje de propiedades, ¿cierto? Enseñamos a la gente que quiera ejercer este oficio en forma independiente y también entregamos formatos de arrendamiento. En los formatos de arrendamiento se expresa de que está prohibido subarrendar. La verdad es que nosotros, el papel dice mucho, pero la gente en realidad no acata los contratos. De repente uno les reclama de que están subarrendando y ellos dicen no importa, igual lo hacen. Entonces yo creo que aquí es necesario una fiscalización bien seria a ese respecto. Podemos nosotros pedir la propiedad cuando están subarrendando porque es una prohibición, pero la verdad es que hacer un juicio demora cualquier cantidad de tiempo. Y yo creo que en eso hay que apuntar, que cuando uno quiera pedir la restitución del bien, que sea rápido, que no nos demoremos 9 meses, 2 años en sacar a un arrendatario que está incumpliendo primeramente el contrato de arrendamiento. Y es muy difícil. ¿Para qué decirles los arrendatarios que no quieren pagar? Eso es otra cosa. Eso sería. ¿Qué pasa en ese caso, señora Marcia? Cuando no quieren pagar. ¿Qué quiere que le diga? Es terrible, es que esto ya entraría a otra materia. Hay arrendatarios que tienen la costumbre de tomar propiedades en arriendo y nosotros los investigamos en profundidad y pagan 1 mes, 2 meses y después no pagan más. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, ponemos cláusulas de DICOM para incorporarlos a DICOM cuando dejan de pagar, pero no es suficiente. Hacemos una demanda y tenemos que demandar después de 30 días y 1 día para hacer la demanda recién. Después hay un juicio y nos demoramos fácil 9 meses y el mismo arrendatario a uno lo está llamando. No, si me queda tiempo todavía, y esperan hasta última instancia para irse a la propiedad. Y es importante regular al respecto, pero que poder sacar a un arrendatario moroso rápidamente. Ahora viene el problema para el propietario que tiene que asumir costos de un arrendatario que no ha pagado. Ante eso yo había traído una otra propuesta para cobrar esos arriendos, que puede ser que esas deudas sean cobradas a través del impuesto a la renta de ese arrendatario moroso, o bien cargar a las liquidaciones de sueldo los arriendos que no ha pagado. Pero más allá es importante sacar al arrendatario en forma rápida, porque el propietario lo único que quiere es recuperar el bien, pero no nos demoramos muchos meses en hacer esa gestión. Señora Marcia, ¿ya han tenido casos de arrendatarios que hayan hecho subarriendo, que es el tema central de la comisión? Sí. ¿Y cómo han procedido en ese caso y cuáles son los elementos legales? Cuando el propietario ha arrendado a una persona y esa persona ha subarrendado contra la voluntad del propietario. Efectivamente, cuando sucede eso, ¿cierto? El propietario no quiere que subarrienden su propiedad. Sin embargo, ese arrendatario igual la subarrienda, aún que en el contrato tenga prohibición de subarrendar.
Y para eso tenemos que hacer una demanda, irnos a juicio. Y ese es el tema, que nos demoramos demasiado en sacar a ese arrendatario que está incumpliendo, primero que nada, un contrato de arrendamiento. Entra una persona y subarriendan como a 20. Realmente es bien desagradable para nosotros como gremio. Ya la verdad es que no sabemos qué hacer. Como le digo, lo incorporamos a DICOM, tenemos convenios con DICOM, etcétera, etcétera, pero a la gente no le importa. A la gente le importa sus ingresos personales. Disculpe la insistencia, Marcia. ¿Qué pasa si efectivamente hay una orden judicial después de 2 años? Esos subarrendatarios, que como han señalado los alcaldes, han mejorado la condición del inmueble por necesidades vitales. O sea, también son lanzados. Así es. Independientemente de que lleven un tiempo, que hayan pagado su subarriendo, que hayan hecho inversiones, en definitiva, junto con terminar con el subarriendo con el arrendador original, los subarrendatarios también pagan los costos de aquello y quedan absolutamente protegidos, según lo que nos han contado los alcaldes. Absolutamente desprotegido, claro que sí. Entonces, por eso es importante regular y que sea rápido. Lo que más pide la gente es que sea un juicio rápido, no tan lento como es hoy en día. Aunque con la nueva ley supuestamente iba a ser más rápido, pero de verdad que hay muchos propietarios que se aburren y después están... La verdad es que hay muchos propietarios que piden, la verdad es que sacarlo de forma matonesca, y eso uno no se los recomienda para nada, pero llegan a eso. Empiezan a contratar gente para poder asustar a los arrendatarios, asustar a los subarrendatarios que no tienen culpa, y además hay otro motivo que la gente está subarrendando, es que los arrendos están demasiado caros también. No hay renta, porque uno le pide a lo menos 3 veces el monto del arriendo, pide un sueldo 3 veces, ¿cierto? Pero hay gente que no tiene esa capacidad, están demasiado caros los arriendos, además, aparte que las propiedades también están carísimas. Y conozco gente, clientes míos, que son inversionistas y andan buscando casas para poder subarrendar. Una casa de 4 dormitorios, 3 baños, que yo lo vi, hicieron 12 piezas y 3 baños. Y la gente vivía en realidad en forma inhumana. Pero nadie los fiscaliza. De hecho, los autorizan a hacer como tipo aparhotel. ¿Cuánto paga cada persona? Mensualmente depende de la pieza, ¿cierto? Una pieza obviamente sin baño, están cobrando 120, 150 mil pesos. Es así el negocio de interesante. Así es. Perfecto. Y una pregunta a los alcaldes. ¿Hay regularización municipal? Porque en el fondo lo que hay es una subdivisión o aumento. Esto requiere regularización, ¿no? Por haber cambio el diseño. Cuando hay aumento, pero cuando hay cambios internos también. ¿Cuál es, Sí, claro. ¿Cuándo debe el arrendatario dar cuenta de modificaciones de la estructura de la propiedad? No, cualquier modificación interna debiese estar declarada, digamos, y obviamente con los permisos correspondientes. Eso se lo saltan absolutamente en este caso. Entonces ahí tienen una modificación no declarada o fuera de norma, y además la actividad económica también, fuera de norma o no declarada. Entonces son dos situaciones que es lo que hacíamos alusión en nuestras presentaciones, que habría que regular. Y el problema está en que para nosotros, o sea, lo que dice el alcalde Durán es cierto. Cuando detectamos, por ejemplo, estos típicos segundos pisos que están empezando a construir, es más fácil para nosotros, nuestros inspectores, llegar, pedir el permiso de obra, y al no estar se clausura, ¿cierto? Y efectivamente eso es rápido. Pero cuando una propiedad se modifica internamente, es muy complejo para nosotros estar detectando que están entrando materiales, tabiques, eso es muy complejo, a no ser que algún vecino lo denuncie, ¿ah? Pero a veces eso no siempre ocurre. Senadora Aravena. Bueno, yo primero agradecer a nuestro presidente por haber tocado este tema, porque creo que es de una importancia inmensa, porque no estamos hablando de poca gente, es una gran cantidad de personas que, para quienes somos de regiones, la verdad es que es abismante lo que nos han contado y el nivel de datos que nos trajeron hoy día. Yo estaba pensando que es posible, y esto ya es del Ejecutivo, y acá hay representantes del Ejecutivo, que lo que se requiere aquí es incorporar la actividad económica dentro de lo que son arriendos de hostales, lo que tiene que ver con hostales, hoteles. Esta es otra figura que hoy día no está descrita. Más bien uno podría asimilarla, pero en la realidad, como no existe,
es difícil poder fiscalizar, ¿no? Y ustedes lo que están haciendo es entrar como por el lado para poder fiscalizar, pero al incorporar esto como actividad económica, y ustedes lo dijeron ambos, y tipificarla, normarla, permite incorporar también en esta actividad los estándares mínimos de funcionamiento, como lo hace cualquier otra actividad económica, y luego también, ¿cierto?, podemos ahí incorporar la ley de rentas y patentes, esta actividad también del punto de vista que el municipio, evidentemente, para otorgar una patente de una actividad económica nueva, va a tener que exigir lo que dice la norma. Y ahí sí que efectivamente vamos a evitar hacinamiento, vamos a evitar deterioro. Entonces, aquí, porque efectivamente, paralelamente como incentivo, se podría trabajar la ley del mono para poder, en una cantidad de años, decir todas estas casas grandes que ahora sí tienen normativa digamos, tributaria y económica, van a tener que normalizar en función del estándar que estamos definiendo. Pero ahí yo le planteo al representante del Ejecutivo que esto no es un tema para mirarlo a mediano plazo. Yo siento que esto es de urgencia, porque esto es ponerle cabeza, esfuerzo y empeño a algo que no es de gran complejidad. Impuestos Externos va a estar feliz de una nueva actividad económica que va a tributar, y que me parece que el nivel de rentabilidad que le están sacando a costillas de la deshumanización de estas personas es vergonzosa. Entonces creo que hay un mensaje, digamos, que yo creo que todos compartimos, en que no podemos seguir transfiriendo. Yo soy muy municipalista, trabajé muchos años en los municipios, estas problemáticas que son de carácter nacional, que son de carácter legislativo, y que hoy día muchas veces, yo lo hice muchas veces también, uno le busca por el lado para poder tratar de normalizar algo que a uno le afecta en un municipio, pero que tiene absoluta responsabilidad del Estado. Así que eso es, y en eso vamos a estar todos disponibles para, si es que hay urgencia en una legislación de este tipo, sin duda lo amerita, y poder cooperarle a los municipios, porque la verdad esta situación es absolutamente inhumana y compleja, porque lo que vamos a seguir viendo son incendios, muertes, digamos, por la condición de hacinamiento, y lamentablemente aquí quien paga los platos rotos son los alcaldes y finalmente el gobierno. Gracias. Bien, yo creo que está muy claro que esta situación, o sea, va a continuar. O sea, lo que la alternativa es la calle. ¿Dónde van a ir? O sea, si los alcaldes desalojan, van a buscar otros lugares. La calle no van a poder vivir, al menos en invierno no. Y esta es una situación que se ha expresado en el norte, se han ocupado viviendas que el Servio ha trasladado, que es el caso de Arica, también de Antofagasta. Por tanto, está claro que esas personas van a necesitar una vivienda, y el desalojo no es la solución, porque no resuelve el tema de fondo, sino que crea un nuevo problema. Está claro, yo quisiera proponerle al alcalde la posibilidad de conformar una comisión de trabajo con los miembros de esta comisión, con nuestros asesores, porque lo que hay que hacer es lograr una propuesta junto al Ministerio de la Vivienda. Y la dinámica de la rapidez en tener una propuesta nueva, en que vaya al fondo, de la mano del alcalde, porque la verdad es que el problema de fiscalización radica en el municipio, el orden territorial radica en el municipio, pero esto requiere normativa Serviu básica en esta nueva actividad económica que tendrá que ser reconocida. Así es la evolución de las cosas. Si estaba, hay que reconocerla y normarla, arreglarla. Yo esperaría de que si pudiéramos tener, yo me voy a contactar con el ministro Cristian Monker para señalarle, está invitado además a esta sesión, si ciudadamos la próxima semana también, la Asociación Chilena de Municipalidades está invitada, también la Asociación de Corredores permanentemente, porque 2 o 3 sesiones debería permitirnos tener una radiografía lo más cercana posible a la realidad y elementos de propuesta normativa y de regularización que terminan en un proyecto de ley, con modificación a lo que haya que modificar, la ley de urbanismo, la ley de arrendamientos. Para eso es muy importante el apoyo que nos puede hacer la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, y construir una normativa para un fenómeno que ha terminado de imponerse por los porfiados hechos. Esto es una realidad. Y que va a crecer de acuerdo a las cifras que nos entregan los propios alcaldes y a las cifras que tenemos también de extranjería. Por lo tanto, estamos con retraso, estimado asesor del ministro, alcalde, senador Jorge Soria. Senador. Bueno, yo diría que... Perdón. Yo estoy 7, 8 meses acá. Y una de las cosas que me trajo a ser senador era de cosas que ya no podíamos en Iquique. Yo tengo 81 años, camino para los 82.
que los veía que nos autodestruíamos lo que habíamos logrado desde un municipio, crear una ciudad de 35.000 habitantes, llegar a 400.000, haberla planificado totalmente en la región, eran las facultades que teníamos como alcalde. Y yo estos días que he helado en una reunión con el ministro antes de ayer en Servio Iquique, donde yo hablé del sistema cooperativo y una señora me dijo, claro, y yo después supe, me quedé con ella, averigüé, ella tenía, y yo creo que aquí parte el mal, ¿eh? Yo me he dedicado a esto nomás, a darle vuelta, ir. Que hay una unidad, yo goberné con Alessandri, la derecha plena, como se decía, con Frei, el centro, y con Salvador Allende. Fui alcalde de los tres. Y la verdad es cosa que en los tres yo tenía claro que el que manejaba la ciudad era el alcalde. Y tan claro lo tenía que yo fui la ciudad elegida en los Estados Unidos para ser la ciudad hermana de Miami, que es como la que hace la ciudad hermana del mundo de los Estados Unidos. Y yo veía cómo eran los gobiernos, hablo de Chile, un gobierno progresista, el país, y como digo, todos, derecha, izquierda, centro. Pero quien manejaba era el alcalde. Ese alcalde hace las ciudades, busca los terrenos, construye la patria y el gobierno central lo apoya. Pero no es el Ministerio de la Vivienda, no es el Ministerio de Bienes Nacionales, y lo que ya que casi menos que me agarro a corneta en Iquique con el secretario ministerial que no me dejaba hablar. Para exponer lo mismo que estoy diciendo, que yo voy viendo algo que todos lo tenemos que saber porque nadie como no existe, uno aprende. Yo 50 años alcalde, no voy a decir que estuve los 50 años, porque me deben haber perseguido unos 18, 20, pero legalmente soy alcalde de toda una vida. Y es increíble, por eso yo escucho a mi colega presidente de la comisión, senador, que le busca por esta manera como están las cosas, buscar la solución. Las soluciones estaban. Lo último que ya se fue el ministro, lo despedimos, y yo me quedé en el Seremia, ahí, ¿cómo le llaman? La Seremía será. Y me voy a la persona que entrega la opción de alguien tener una casa, porque aquí el problema radica ahí, todo lo que están hablando radica él, es que aquí no se hacen casas, ni para la clase media, ni para el que tenga un poquito más, y se hacen casas, y ahí lo supe, y esta es la señora que, como digo, me sacó de contexto, de que no quería cooperativa, que no quería esto, de lo poco que pude hablar, después me explican que la solución que da el ministerio en el fondo, yo creía que estos 27 millones que subió un poquito, que acá, que allá, el Estado, era universal. No, eso era para la gente que el Estado le regala totalmente. O sea, no hay un organismo en Chile hoy, no existe, lo eliminaron del mapa. Entonces, ¿quién lo eliminó? Partió eliminándolo el general Pinochet. Y ya lo digo por segunda vez en este Senado, pero los que hemos gobernado los últimos 35, 38 años, somos los que aquí estamos presentes, que somos de todos los partidos, y no nos dimos cuenta, y esto que era una tarea de los alcaldes, se le entregamos a una unidad operadora, ¿cómo le llaman? Que es la que busca el terreno, porque eso me lo dice la eje. Y eso me dice así la señora funcionaria. Don Jorge, es que usted no sigue el camino. Pero ¿cuál es el camino? Si usted está preocupado, porque yo le dije, ¿cómo yo, que estoy preocupado de las cooperativas, puedo resolver este problema? No, usted tiene que buscar una eje. Ok, le digo ya. ¿Cuáles son las ejes? Puede ser el municipio que usted era, eje.
Pero lo normal es que esta Ejes lo hace una empresa privada que pide permiso al ministerio, localmente. Ya estoy hablando de Iquique, así será Magallanes, todo Chile. Y esa persona me dijo, usted va a hablar, don Jorge, la señora muy simpática, ¿no? Y él le va a conseguir el terreno, allá. Y él va a ver cómo se va a urbanizar, él va a encontrar la empresa privada que va a hacer la casa, él va... dije yo, estoy loco acá. No, oye, es que yo... Sí, yo lo sé. Eso yo creía. Pero no resuelve todo. Ya, pero te digo que quedé helado. Yo tenía una carta lo que yo estoy trabajando, la vivienda, todo, para el ministro. No para el ministro, probablemente, para el presidente. Le había dicho, presidente, yo le tengo, y lo había hablado con el presidente acá, que iba a ir Iquique también, estamos acá dándole vuelta. Pero ayer y antes de ayer se me fundió todo, y estoy hablando como, no sé qué miércoles hago acá, pues ya me desubiqué total. Es decir, el gobierno municipal, cero. No mencionó nunca la municipalidad. Entonces yo creo, por eso que pedí la palabra para tocar este tema, pero para tocar algo que también te lo pedí a ti, que lo giteneteamos. Es que el poder de desarrollo de las naciones está en los alcaldes. O sea, yo me voy a esta ciudad de Miami, que soy hermana, y me invitan a reunir. Ahora no, los últimos años anduve arrancado, así que no he estado. Pero por defender cosas que yo no me daba cuenta que al estar, yo dije, yo soy senador y esto lo resuelvo. Aquí ya estoy 8 meses y no le veo ni una posibilidad que aquí lo resolvamos. Y decir, aquí me voy a pasar años. Entonces, yo le he mandado mensaje a ustedes, como son los presidentes de las comunas grandes. Esto no tiene otra solución. Estas reuniones ya, con mi colega estaremos, como el colega, todo el año reuniendo con ustedes. Esto tiene que ser... Y eso no necesitamos que estén ni los alcaldes, sino lo importante es que los alcaldes... Yo le he estado ya preparando con mi secretario acá una carta a todos los alcaldes de Chile y decir que la primera tarea es que los alcaldes pasemos a ser, 50 años me sigo sintiendo alcalde, los que manejamos, porque así lo maneja los Estados Unidos. Ya, entonces, claro, yo soy pro-yanqui, soy un izquierdista vendido, pero me voy al otro lado. Me voy a China, que el comunismo pleno. También estoy trabajando con los chinos en Iquique, etcétera. Vuelve a ser lo mismo que Estados Unidos, no que los capitalistas, que le hablan. Nada. Lo lógico es que todo esto que se maneja acá, no tenemos que manejarlo acá y se debe manejar en los municipios. Es así en el mundo. Yo le pedí a mi secretario que me busque todo el mundo cómo funciona. Porque eso es lo que quiero regalarle a cada senador y al presidente de Chile, decirle, cortemos el queque y entreguemos a las municipalidades. Y sí, lo que acaban de tratar hoy día, hay que hacer una ley nuestra, porque es así, es una ley, pero para el municipio, que tampoco sabía que no existía, en que el gallo puede arrendar una casa y ahí vienen los deberes que debe cumplir cuando se construye y para qué se construye cada cosa, cuánta gente puede tener por lo que puede pasar en un terremoto, etc. Esa es una ley, esa ley es nuestra. Nosotros debemos hacerle esa ley y la ejerce el alcalde. Pero para que todo esto funcione, si los alcaldes de Chile no se ponen a que esto vuelva a los tiempos de Alessandri, de Frei y Allende, estamos jodidos. Yo creo que estamos hablando de más y aquí nos estamos engañando. Y yo era un engañado, hice un discurso que ya cuando terminé de hacer el discurso en el ministerio, fuera que me aportillaron y me aportilló una señora. Y yo decía, ¿cómo esta señora que yo estoy luchando por ella no quiere? Me dice, don Jorge, no, yo no creo en las cooperativas, no creo en nada. Claro, después yo pregunto, a la señora le van a dar los
los 27 millones junto a un grupo de X y eso es lo único que hace el Estado. O sea, el Estado no hace vivienda, pero tampoco deja hacerla, porque si dejaran que las cooperativas, yo encontré aquí fondeado, me costó 2 meses. 2 meses, ¿qué dice mi secretario por ahí? ¿Cuánto te costó saber de que existían estas leyes buscando? 2 semanas. Él trabaja acá, es abogado, ha sido el abogado de los diferentes parlamentarios, ¿eh? O sea, se conoce. Y por eso mi hijo, que fue diputado, me dijo, estaba en una cancillería por el extranjero, llamémoslo que vuelva y que sea tu secretario allá. O sea, todo está fondeado. O sea, yo quiero que se lleguen eso los alcaldes, mi impresión directa, que a tal extremo que le dije al ministro, no le entregue esa carta que daba al presidente, yo le voy a hacer en esta semana otra, porque me cambió la película. Yo no sabía que podría haber tal fuerza que se deje, que se hagan negociados, por decirlo menos, porque me dediqué a buscar cuánto vale una casa, tenía algunos valores. Estamos disparados totales entre lo que vale y lo que le llega al pueblo. Y la gente, ustedes no lo han medido, yo no lo había medido. Todo aquel que compre una casa que no sea el pordiosero, llamémoslo, que no tiene ni uno, paga 3-4 veces el valor de la casa. Yo ayer fui a ver una casa en el barrio Alto, hecha en paneles canadienses que están en Chile construyendo. Yo estuve 16 años atrás, cuando me empezó la primera persecución firme. Y realmente vale 3 veces menos. El que la construye, él me llegó, me dijo, sí, esto vale, don Jorge, lo que yo le estoy ofreciendo para hacer en Iquique. Entonces acá hay un negociado, y digámoslo con su palabra y que quede bien respetuosamente grabado en este Senado. También no lo dije ante el ministro, que no lo tenía tan claro. Yo iba averiguando a medida que me iban conversando, si no voy al ministerio allá, y entre otras cosas también quiero saber si cuando el ministro hace cosas en las regiones, en qué nivel nos debe obligadamente invitar o no invitar. Quiero saber la ley, también la mandé a pedir, porque al alcalde de Iquique no lo invitaron. Y al senador de Iquique no lo invitaron. A mí me invitó el alcalde. Claro, pero cuando estaba sentado al lado del ministro, me dice, papá, vente, tú no estás invitado, yo tampoco, pero ven porque es importante, se va a hablar de tu sueño de la vivienda. O sea, si mi hijo no hubiera sido alcalde y estaba al lado del ministro, yo paso con lado. Pero también voy a verlo acá, hasta qué punto los ministros los pueden basurear a nosotros. O sea, yo lo que algunos ministros tienen regalones. ¿Ah? Algunos tienen regalones, pero es un no, tema que hemos tratado y yo espero que no sea parte de este gobierno. Tiene toda la razón. Había una senadora de la región sentada al otro lado del ministro, al otro lado del alcalde. O sea, es verdad. Pero yo no todos los ministros, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos, tienen sus regalones. Yo llegué recién, yo te digo lo que yo vi antes de ayer, y estoy feliz que estén acá y habérselo podido decir en algo que va a quedar en la historia. Pues yo le pedí, ahora me lo dio mientras me fue a buscar ahí para que llegue aquí, toda la historia de cómo nace toda la vivienda completita, desde O'Higgins, ¿desde cuándo me sacaste la vivienda? 1848. Para saber cómo llegamos los alcaldes a ser parte, cómo nosotros los senadores fuimos parte de hacer leyes. Pero hoy en día yo creo que atrás de esto, cuando ya me dicen que las ejes valen igual que el alcalde, esto está en este momento podrido y hay que cambiarlo. Tiene que ser. Yo creo que el poder de los alcaldes no se puede asurar más y hay que entregarle y quitar todas estas normas, no sé si son leyes, no las conozco todavía, que en los últimos, como digo, murieron esos 3 presidentes, y murió Pinochet, y ahí para acá los responsables somos nosotros, y se cambió el sistema. O sea, yo creo que hay que volver al sistema del Chile democrático y triunfador, porque eso triunfó Chile por su orgánica. Gracias. Gracias por su intervención.
Yo solo quiero acotar lo siguiente respecto al tema del costo del costo del subsidio. Esta comisión ha acordado sesionar en Aysén, en la región del senador Sandoval, para poder discutir por qué es un subsidio único, igual en todas partes de Chile, teniendo claridad absoluta que no vale lo mismo construir en las diversas regiones del país. Y hemos elegido la región de Aysén para aquello. Junto con eso, decirles que ENAP acaba de llegar a un acuerdo con los pobladores del Triángulo, lo mismo que Puchuncaví, para la erradicación. Ellos son propietarios, fueron subsidios estatales, por un monto de 35 millones. Ya llevan un mes, no encuentran vivienda adecuada por 35 millones. Estamos en un déficit entre 7 y 8 millones de pesos respecto a las expectativas que ellas tenían. Producto del terremoto de nuestra región, los precios de las viviendas subieron y por 35 no hay una vivienda adecuada. Lo que señala este fenómeno del crecimiento de los precios del suelo y del inmueble. Tenemos también la visita, senador Soria, acordada para Iquique con las cooperativas. Nos interesa a todos los miembros conocer en profundidad, existe hoy día en la legislación, la figura de la cooperativa para la vivienda. Queríamos hacerlo como una alternativa no solo para las personas que son sujetas a subsidios, sino también para la clase media, como se establecen cooperativamente porque no quieren viviendas básicas, pero la cooperativa, y está el ministro comprometido, están todos los ministros de acuerdo en hacer esa sesión, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que septiembre ya no va a ser en octubre. Y por último, solamente señalar, el ministerio no tiene como política comprar terreno, no hay una, entonces se compra uno a uno, es muy fregado. El senador Monte lo ha señalado innumerables veces, la especulación del tema del suelo, a pesar de la nueva ley que va a regular la plusvalía, sigue siendo un factor fundamental, hasta el 40% a veces del valor del inmueble. O sea, y mucho de eso es tema especulativo. Y respecto a los alcaldes, yo lo que sí pediría, entremos al tema de fondo, porque esto está claro de que el ministerio no va a tener la capacidad para fiscalizar cómo funcionan estos subarriendos. O sea, si establecemos una par hotel que tiene que tener condiciones especiales, un tiempo determinado, porque al final lo que vamos a tener son un tipo de campamento, digamos, top. Es decir, van a tener servicios básicos, pero condiciones mínimas. La regulación va a ser municipal. No veo la división de obra. No va a ser del Servio, que no tiene fiscalizadores para este objeto, ni el ministerio. Por tanto, aquí necesitamos un trabajo muy estrecho con los municipios. Yo quiero aprovechar la presencia de los dos alcaldes. La próxima semana viene Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, quien ha planteado esto también durante meses. Me acuerdo, marzo, abril nos pidió una reunión, tuvimos que esperar hasta ahora para realizarla, y me señala que hay propuestas, tal como la propuesta que hemos escuchado del alcalde de Estación Central y del alcalde de Independencia. Por lo tanto, está detectado el problema, analizado el problema, y aquí están los que tienen que resolver el problema. Están los alcaldes, están los senadores, está el gobierno con su ministerio. Ofrezco la palabra al Ministerio de la Vivienda. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad nosotros a esta sesión vinimos principalmente con el encargo del ministro de venir de oyente, recoger todas las ideas, porque efectivamente, como usted señala, es un tema que estamos analizando desde el Ejecutivo. Salieron temas en la conversación súper interesantes, ver bien lo de la actividad económica, ver las condiciones mínimas de estos estándares. Estamos analizando eso. Comentarles también que en la Cámara de Diputados también le han estado dando vuelta al tema y hay algunos proyectos ingresados también, entonces estamos también en el trabajo de revisar todo lo existente, las iniciativas ya presentadas, porque en el fondo tener tramitaciones paralelas tampoco es muy efectivo. Entonces ver bien cómo abordar la materia. Concuerdo con lo que señala usted, señor presidente, de que el rol de los municipios es fundamental y si se puede hacer un trabajo conjunto para recoger ideas, ideal, digamos, porque efectivamente, como dice usted, quizás requiere normas generales, legales y todo, pero la aplicación práctica, en la fiscalización, es un nivel local que requiere contar con las facultades para ello, más que quizás ocupar las que ya existen y que creo que se han buscado de manera apropiada esos mecanismos, pero se encuentran con limitaciones en que si bien la Dirección de Obras tiene ciertas facultades o el tema de las patentes, etcétera, si no está regulada la actividad es bien complejo de llevar adelante eso. Entonces, no venimos con una presentación más compleja que eso, porque precisamente es para transmitirle al ministro lo que se ha dicho acá y preparar como ministerio algo más concreto.
Eso. Yo quisiera solicitarle a la Asociación Gremial de Corredores y Propiedades el tema de los contratos, ¿ah? Porque eso va a significar una discusión legal importante. Podemos invitar al Colegio de Abogados, pero creo que ustedes han estado mucho tiempo en esta situación, que es una resolución más práctica. Por tanto, desde ya ir diseñando cómo operaría la fórmula de contrato del subarrendamiento que permita custodiar ambas partes, los derechos de los subarrendadores y el derecho del arrendador. Por tanto, eso significa innovar mucho. Yo no sé cómo se ha abordado esto, va a haber que ver un poquito la experiencia internacional. Aquí nos acompaña la Biblioteca Nacional, nos vamos a pedir un informe sobre la situación subarriendo, migrantes en Europa, los países que han tenido esta oleada y que han tenido que asumirlo como una política de Estado. Muchas partes le han dado carpas, digamos, pero esos son temporales. Aquí estamos con una política migratoria regulada, pero que el fenómeno va a continuar y va a requerir soluciones. Más bien o sea, el arriendo temporal que ha planteado el alcalde Delgado es claro, lo de temporalidad. Y si es temporal, tiene que tener un límite. Porque en definitiva, si no, esto se va a volver, como ocurrió muchas veces en Chile, lo hacemos provisorio, transitorio, y los hospitales duraban 50 años. Entonces, enfrentamos un problema de una política de vivienda para, por cierto, los que hoy día arriendan y pagan arriendo, y que son chilenos, y hay un déficit de vivienda ocultado, y una política para la población migrante que está llegando, con los consiguientes problemas que se nos vacinan respecto a lo que la experiencia que han vivido otros países. Por tanto, una evaluación, y ojalá que el Ministerio la pudiera tener, porque la población peruana llegó, se estableció, fue un tema distinto a cómo ha ocurrido tal vez por el proceso, un flujo más bien normal. Lo que ha llegado ahora es un flujo grueso que ha desbordado la capacidad. Pero está claro que vamos a necesitar un estudio también comparado de cómo lo han abordado los estados que han visto estos fenómenos que han derivado crisis sociales, como lo ha planteado el alcalde Rodrigo Delgado. Si no nos hacemos cargo de esto no va a terminar bien. Esto va a terminar con problemas sociales, con historias que ya conocemos. Y por lo tanto es un desafío político, social, ético, profundo. Yo, después de esta sesión que ha sido, y quiero agradecer desde ya a nuestro alcalde y a quienes han concurrido, revelador de lo que estamos hablando. Esto es más allá de lo que visualizábamos a través de informe de la prensa. O sea, estamos con un problema de fondo. Y esto va a requerir una resolución transitoria, pero como lo ha dicho también el alcalde Gonzalo Durán, este es un tema de fondo que el Ministerio de la Vivienda y el Estado de Chile va a tener que, y el Parlamento va a tener que abordar. O sea, decir que no, esto lo vamos a resolver porque vamos a autorizar piezas de 3x3 para los migrantes, no hablaría de una política que dé cuenta de un fenómeno que el Estado ha asumido como regulador. Por tanto, vamos a enfrentar un debate de mediano plazo. El de plazo inmediato es hacernos cargo de las condiciones de hacinamiento de riesgo vital que nos han señalado ambos alcaldes, porque están en riesgo vital de aquello. Don Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Muy breve, presidente, solo a propósito de lo que señala recién, decir que vamos a vamos a mandar a la comisión 2 documentos. Uno es una propuesta de ordenanza municipal que elaboramos en la Municipalidad de Independencia para regular el subarriendo vía ordenanza. Ahora, efectivamente, dado que está puesto en el marco de la discusión de la ley, creemos que puede ser un insumo para la definición de algunos de los contenidos de esa legislación. Y lo segundo es que, del mismo modo que comentamos que fiscalizamos estas viviendas colectivas normalmente en condiciones bien complejas, también hemos tenido la experiencia de algunos casos, desgraciadamente los menos, en que instados a regularizar la vivienda para efectos de que pueda desarrollarse allí una actividad que sigue no estando formalizada por ley, pero que en la práctica tiene un mejor estándar y se genera una condición de arriendo por pieza, eso nos ha permitido definir ciertos estándares y podemos acompañar los antecedentes de esa experiencia a objeto de que también de algún modo se consideren cuáles son los elementos de estándar mínimo que pudieran contribuir a la generación de este modelo por vía legal. Gracias, presidente. Gracias, alcalde. Yo planteé hace un momento, está el senador Monte presente, pero tenemos que conformar una mesa de trabajo, lo hemos hecho ya en otro proyecto de ley, el caso de la copropiedad, con los asesores de los parlamentarios, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Ejecutivo.
y pedir insumos, como el que estábamos solicitando a la Asociación Gremial de Corredores, insumos más especializados para ser incorporados y tener una visión mucho más amplia, y lo mismo que el insumo de la legislación comparada. Yo voy a proponerle a los que se reúnan los asesores, los senadores, nos fijen una propuesta de trabajo, se la hagamos llegar para coincidir fecha, a ver si durante septiembre logramos quedar instalados y ya trabajando con todos los materiales, a ver si la segunda semana de octubre somos capaces de tener un documento preliminar para ser comenzado a debatir en la comisión lo que debiera dar forma a un proyecto de ley. Trabajando con el Ejecutivo, vamos saltando inmediatamente el tema de la constitucionalidad y además presionando para que sí sea, porque la urgencia la tienen los alcaldes. Yo lo único que les pediría, y a todos, y también consigo mismo y particularmente, esto de repente las cosas en Chile queda una tragedia y esto se desata, se vuelve un volcán y se legisla a rajatabla. Digo que tenemos que de repente sí puede quedar un elemento dramático y por tanto diría que tenemos que apresurarnos, de verdad, porque todo indica que las condiciones, vienen las fiestas patrias, siempre situación de riesgo, las altas temperaturas de Santiago lo vuelven a hacer, tan crudas como hace el invierno, por tanto estamos con retraso, es una primera constatación, tenemos un déficit de tiempo, de política pública desde el Ministerio, los municipios han avanzado, ya nos hablan los alcaldes que han ido resolviendo esto con la herramienta que tienen a la mano, y por tanto para los senadores y también para nuestros asesores tenemos que trabajar de manera potente. Senadora Aravena. Sí, nuestro secretario va a coordinar los asesores, a ver si pudiéramos constituir, ya si no este viernes, jueves, el día lunes, en Santiago, la primera reunión de la comisión. Ahí hay dos asociaciones de municipios, ¿no, alcalde? Sí. A ver si también hacemos llegar la invitación a la otra asociación de municipios, de tal manera que designen sus representantes. No creo que vamos a tener problema con el ministro, Cristian Monque, quien ha estado aquí, y esto quiere la cooperación de los senadores. Nosotros estamos dispuestos a cooperar con el gobierno. Este es un tema que nos une, más allá de estar en la oposición, y que resuelve problemas reales sobre los cuales tenemos responsabilidad. Así que yo diría que a ver si las próximas horas, durante el mismo día, podemos tener fijada esa fecha de aquí a mañana, de la manera que quienes nos han seguido en esta transmisión de televisión, te aseguro que mucha gente que está en este tema del negocio, y particularmente muchos migrantes, también a mí me llamaron para decirme que iban a seguir con atención las propuestas, porque son de las principales demandas que los dirigentes de las agrupaciones de migrantes que se han constituido, este es el principal elemento. El tema de la visa, el tema de la estadía, el tema laboral, es un tema que están tratando, pero el tema de la vivienda estaba sin abordar, y estaban más bien viviendo y sufriendo esta condición. Por lo tanto, también a ellos se les va a invitar a la comisión, porque también es bueno escuchar a los directamente afectados, los que son los principales actores, y por tanto podemos constituir esta comisión técnica que se traduciría en una propuesta legislativa que ya hemos acordado entre todos, particularmente con el Ejecutivo. Y como plazo, yo me pondría primera, segunda semana de octubre. Creo que es un plazo prudente, porque además los temas están tratados por los alcaldes, y no vamos a descubrir la pólvora. O sea, y además está el debate de la ley para hacer las correcciones. Lo que quiero decir es que esto hay que socializarlo con el resto de los senadores, la Cámara de Diputados. O sea, en definitiva, la ley entra con un artículo y sale con 100, o entra con 100 y sale con 1, o no sale con ninguno, como el sueldo mínimo. Entonces, claramente el debate mismo lo que hace es generar el perfeccionamiento de un proyecto de ley. O sea, no requerimos tener un proyecto de ley trabajado con meses, sino que más bien un formato, una estructura, una columna vertebral, y el debate parlamentario hará el resto, porque la audiencia hay que hacerla, y esta instancia se volverá a repetir. Bien, yo quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado, particularmente a los alcaldes Gonzalo Urán y Rodrigo Delgado, Estación Central, y también a la Asociación Chilena de Municipalidad, y en especial a la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, don Juan Cristóbal de la Jara y doña Marcia Marchán. Gracias por venir, tenemos tarea pendiente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.